acabo de llegar. Muy bien. Entonces me había pedido Salef hacer la clase virtual porque tenían algunos problemas para un examen. Bueno, de todas formas me he percatado en la universidad que el día de hoy también a partir de la 1 han cerrado el ingreso para un examen que es el día de mañana. Entonces, en realidad todos hemos coincidido. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar dos temas. Son dos temas pequeños, diría yo, para completar lo que son síndromes geriátricos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el síndrome de inmovilidad y algo que viene derivado de él, que es el síndrome de úlceras por presión. Entonces, voy a compartir mi presentación y me avisan, por favor, si ya la pueden visualizar. Sí se ve, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, este es uno de los síndromes, grandes síndromes de la geriatría también, que fueron de las primeras publicaciones respecto a un cuadro en el cual el paciente empieza a perder movilidad, sea de forma relativa o absoluta, llegando al problema ya de la inmovilidad total. Pero este término ha ido variando con el tiempo. Entonces, inicialmente, la inmovilidad se definía como un descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria, y para desempeñar estas actividades básicas, instrumentales, sobre todo por deterioro de las funciones motoras, ¿no? Entonces es bastante frecuente, su prevalencia varía de acuerdo, como siempre les digo, de acuerdo al lugar donde estamos haciendo la evaluación. Entonces es más frecuente que encontremos inmovilidad en pacientes hospitalizados e institucionalizados, y quizás un poco menos frecuente en pacientes de la comunidad, de los que están en domicilio. Si ustedes se ponen a pensar el término inmovilidad, prácticamente pues sería sinónimo de catatonía, ¿no? Y en realidad en un universo físico pues la inmovilidad absoluta, o mejor dicho, la total, no existe, ¿no? Porque siempre va a quedar algún movimientos respiratorios. Entonces, en realidad no es un término que se está tratando de retirar. Entonces, se ha ido reemplazando más o menos desde el 2002 con algunos estudios que se han hecho con el doctor Dinamarca, que es chileno, cambiar este término por el síndrome, en lugar de decir inmovilidad, dismovilidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones como, por ejemplo, nos preguntamos a partir de cuándo debe considerarse un individuo inmovilizado, entre comillas, postrado, ¿no? Existen diferencias entre los niveles de prostración, lógicamente que una persona no se inmoviliza de la noche a la mañana, ¿no? No es que hace 2 días estaba movilizándose bien y para hoy día está, entre comillas, postrado. Entonces, hay diferencias en cuanto a los niveles. Entonces, ¿qué siente un familiar cuando se le indica que su familiar, su mamá, su papá, quedará postrado? Entonces, son términos que se ha ido cambiando en la literatura médica y sobre todo en la literatura de geriatría. Entonces, se irán dando cuenta que la dismovilidad, que es un término mucho mejor, no es un estado, sino más bien es un proceso, ¿no? Continuo, que va a deberse a múltiples causas. Lógicamente, ya no vamos a decir inmovilizan, sino vamos a decir se dismovilizan. Lógicamente, cuanto más edad, es más probable. Cuanto menos actividad física desarrolla el individuo, también. Problemas de obesidad, sobre todo aquellos obesos mórbidos, van a tener problemas de dismovilidad. El deterioro de la fuerza y el equilibrio por diferentes tipos de enfermedades, sea neurológico, parecido a lo que hemos visto en caídas. Las enfermedades crónicas avanzadas que ya competen a otros órganos, como la diabetes, enfermedades articulares, también pueden provocarla. Miren que de por sí, la polifarmacia, el uso continuo de varios fármacos puede desencadenar indesmovilidad. Pacientes que durante circunstancias de descompensación desarrollan un síndrome confusional agudo del hígado también lo pueden hacer. Enfermedades cardiovasculares agudas, imagínense una angina, un infarto, lógicamente va a provocar también una dismovilidad. En este caso sería más aguda. Entonces, cuando hablamos de dismovilidad, ya hemos dicho que es un proceso, vamos a clasificar de 3 formas la dismovilidad. La primera es una dismovilidad de acuerdo a la instalación, cómo se instala en el tiempo. Entonces vamos a ver que hay unas situaciones que son larvadas y otras dismovilidades más agudas. Entonces las agudas son mucho más fáciles de determinar, de diagnosticar que una larvada. Entonces, ¿cómo es la forma de instalación? Como su nombre lo dice, cuando es larvada es lenta, solapada, muchas veces no nos percatamos de que se está produciendo. ¿En qué enfermedades, por ejemplo?
un síndrome metabólico, la osteoporosis, la artrosis, incluso la demencia podría provocar una dismovilidad larvada. Otros ejemplos, problemas de POG, problemas de alcoholismo, hipotiroidismo. Muy bien, entonces la diferencia es que la evolución, aunque se deba a múltiples causas, hay muchos síntomas y signos, pero son muy variables. Entonces la evolución en el tiempo va a depender no solo de la patología, sino también de las condiciones que ya trae el individuo, entonces en el tiempo. Entonces, ¿cuál es otra diferencia? Que puede haber una buena respuesta al manejo médico farmacológico y mejorando estilos de vida saludables podemos revertir en mayor o menor grado. Entonces, esto es a lo que llamamos algunas intervenciones. Lógicamente hay una escasa morbimortalidad secundaria cuando ya se ha instalado. Entonces, ya habíamos dicho que el diagnóstico generalmente lo va a hacer pues la familia, el entorno, ¿no? Que es el que está más en contacto con el paciente. Entonces, el paciente que convive con estas personas, pues van a detectar cuál es la patología y van a probablemente incluso buscar la causa y buscar la consulta médica. En cambio, la dismovilidad aguda es una dismovilidad abrupta en el tiempo, rápida, muchas veces espectacular. Entonces, es más fácil, por ejemplo, pensar en una caída. Es un paciente que se fractura, se cae, se fractura, entonces, de que estaba independiente, autovalente, pues lógicamente pasa a una situación de dismovilidad severa. Un infarto, por ejemplo, una fractura de miembros inferiores, infartos cerebrales, la retención urinaria aguda puede ser, en los síndromes de depresión mayor severos también puede provocar una dismovilidad aguda, tromboembolismos, infecciones, principalmente porque van a llevar a la hospitalización y a un encamamiento. ¿Y cómo es la evolución? Entonces, lógicamente, estas situaciones van a producir un fallo homostático brusco, que se descompensa rápidamente. Es más específico, más evidente, es más fácil su diagnóstico. Entonces, va a hacer que también el equipo de salud haga una respuesta más rápida y también se busque una ayuda más rápida, ¿no? Por parte de la familia y el paciente. A diferencia de la larvada, esta tiene una alta morbimortalidad secundaria. Muy bien. Y este es un cuadro para que veamos cómo va la dismovilidad. Entonces, la larvada, ¿no? Entonces, veamos cómo la larvada va a estar en una situación de anormalidad. El paciente pierde la movilidad temporalmente. Si se hace algunas intervenciones, puede mejorar. Así va avanzando en el tiempo. En estas líneas verdes es la situación en la cual se hace intervención, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tiene una artrosis de rodilla, ¿no? Que ha estado disminuyendo su movilidad en el tiempo, pero pasa por un consultorio de geriatría, traumatología, medicina física, entonces se instala, por ejemplo, una terapia física para mejorar los rangos articulares y mejorar la sarcopenia. Entonces el paciente recupera y prácticamente lleva a su estado basal. Y así sucesivamente va bajando, cada vez que se hace una intervención puede haber cierta mejoría. Entonces es muy sutil ver esto en el tiempo. A diferencia de la aguda, que lo característico es la fractura, ¿no? Una fractura de cadera. Entonces el paciente en su estado normal sufre la caída, se fractura y pues se inmoviliza rápidamente. Entonces, dependiendo de la circunstancia que haya meritado esta fractura y las condiciones que ya trae el paciente, pues recuperará mayor o menor grado. Entonces, aguda, larvada. Otra forma de clasificar la dismovilidad es viéndola en el tiempo. Entonces, la dismovilidad puede ser reciente o antigua. Entonces, solamente podemos el punto de corte de un año. Si es reciente, es la evolución hasta un año. Por ejemplo, la fractura de cadera, que está recibiendo una rehabilitación, es una dismovilidad reciente. A diferencia de la antigua, que tiene más de un año, puede ser, por ejemplo, una secuela de un evento cerebrovascular, una hemiplegia, ¿no? Vemos a este paciente que está con una hemiplegia del lado derecho, ¿no? Entonces ya es una dismovilidad que está establecida en el tiempo y ya es antigua, más de un año. Y hay otra forma de clasificar, es por etapas, la etapificación de la dismovilidad. Entonces, para esto, el doctor Dinamarca elaboró una escala de dismovilidad que es muy interesante, porque miren cómo clasifica las etapas, como hemos dicho. Hay una etapa 1, que es el paciente que está en pedestación la mayor parte del tiempo. Etapa 2, sedestación, o sea, mayormente sentado la mayor parte del día. Y 3, 4 y 5 son para la etapa del paciente que está encamado, está acostado la mayor parte del día. Y cada una de las etapas se van a dividir entre A y B. Va a haber 1A, 1B, 2B, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es 1? Por ejemplo, 1A es el que camina sin ayudas, es el que está independiente, autovalente, no hay ningún tipo de dependencia. El grado B
ya camina como una ayuda. Por ejemplo, puede ser una ayuda técnica, un bastón, un andador o el apoyo de un familiar, ¿ya? Pero la mayor parte del día se mantiene de pie. 2, habíamos dicho sentado. En este caso vamos a dividirlo en dos partes, 2A y 2B. 2A es cuando el paciente se sienta y se puede levantar solo. Está mayor parte del día, por ejemplo, en un sillón geriátrico, en una silla, pero tiene la capacidad de que cuando lo necesita, como por ejemplo ir al baño o asearse, no lo sé, se pueda levantar solo. A diferencia del 2B, que es un paciente que estando la mayor parte del día sentado, no puede incorporarse solo, se requiere ayuda para sentarlo o para incorporarlo de la silla. En cambio, el 3, 4 y 5, vamos a ver, son pacientes ya que están prácticamente en cama la mayor parte del día. En el 3, vamos a ver la capacidad de levantarse o incorporarse de la cama, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente es 3A, es un paciente que se puede adelantar de la cama solo o con una ayuda leve, ¿ya? Pero si el paciente no puede hacerlo, salir de la cama, puede incorporarse o sentarse al borde de ella, sería el 2B, el 3B. En el 4 ya evaluamos la capacidad de movilizarse en la misma cama, hacer giros en la cama. Entonces, el 4 es el paciente que puede movilizar extremidades superiores e inferiores y que puede hacer giros en la cama solo, sin ayuda. En cambio, si es 4B, es un paciente que está en cama, lógicamente, puede movilizar extremidades superiores e inferiores, pero necesita ayuda para realizar giros. Es decir, que si no hay una persona que le haga girar, por ejemplo, para evitar usar propulsión, no lo va a hacer, se va a quedar en la misma posición como se ha quedado. Y si hablamos del 5, acá ya vemos la capacidad, además del movimiento de la cama, de poder expresarse. Entonces, el 5A es el que paciente que está en cama, lógicamente, ya no se puede desplazar solo ni girar, pero puede expresarse o darse a entender, pedir alimentos, hidratarse, pedir de repente cambios de pañal, ¿no? Pero en cambio el 5B es un paciente que, a pesar de estar inmovilizado, no puede expresarse, no puede darse a entender. Es el paciente en las condiciones de dismovilidad más avanzadas. Entonces, como verán, es un proceso, es un consecutivo de etapas. Entonces, acá en este cuadro está cómo irían las etapas en la lógica, ¿no? De un paciente normal a la etapa de pedestación, 1A, 1B, luego que pase esa etapa, la condición hace que pase una etapa de sedestación, ahí sería 2A, 2B, luego pasa la etapa de encamamiento que hemos mencionado en la anterior diapositiva, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Entonces, en esto es importante que ustedes recuerden esa escala, ¿ya? Entonces, si yo les digo, a ver, ¿qué significa un paciente, por ejemplo, 2A? ¿No? Entonces me dirán, es un paciente que la mayor parte del día está sentado, pero tiene la capacidad de levantarse de la silla solo. Muy bien. Y frente a este problema de la dismovilidad, este proceso de inmovilidad, vamos a ver por qué sería malo que nuestros pacientes se inmovilicen gradualmente. Lógicamente hay consecuencias. Las consecuencias se van a ver por aparatos y sistemas. Es importante educar a nuestros pacientes y a los familiares sobre las consecuencias de la inmovilidad. Entonces, muchas veces el familiar piensa de que si va a brindarle el mejor cuidado, o sea, tener a la mamita en la cama, llevarle los alimentos, cambiarla y tenerla ahí, la va a tener segura, por ejemplo, pero pues no sabe las consecuencias. Entonces, siempre hay que estar al día y mencionarles las complicaciones. Entonces, van a ver que por aparatos y sistemas tenemos desde músculo esquelético, lógicamente comprenderán si el paciente desarrolla sarcopenia acelerada. Ya saben que la sarcopenia no solamente es pérdida de la masa, es de la fuerza muscular. En la misma posición, contracturas articulares, acortamiento de ligamentos, va a poder rigideces, desmineralización ósea, pérdida de la densidad mineral ósea, osteoporosis, más riesgo de fracturas, y todas estas condiciones van a hacer que el paciente empiece a tener dolores musculoesqueléticos ya de manera crónica, difíciles de tratar. Entonces tenemos que evitarlos. A nivel cardiovascular, el paciente lógicamente puede hacer osteoporosis, hipotensión ortostática, pérdida del tono vascular, va a haber cambios en su respuesta al ejercicio respecto al gasto cardíaco y la presión, mayor riesgo de trombosis venosa si el paciente ya tiene antecedentes o que tiene insuficiencia venosa, varices y muy temida embolia pulmonar. A nivel respiratorio, empieza a hiperventilar, sobre todo en las bases de los pulmones, menor capacidad vital, se puede producir atelectasias por esta producción de secreción bronquial que no es bien manejada,
lo que va a aumentar el riesgo de neumonías. El encamamiento, la inmovilidad también va a alterar el reflejo tusico, ¿no? Que agregado a lo anterior, pues va a hacer que se acumulen más secreciones y más riesgo de infecciones. A nivel del sistema digestivo y metabólico, el paciente por estar en cama va a tener otros riesgos, como por ejemplo una mala alimentación, desnutrición, pérdida del apetito, va a tener más tendencia al estreñimiento, un tránsito intestinal más lento, peor si las deposiciones las hace, por ejemplo, en una chata o en un pañal. Esto también va a generar una resistencia a la insulina, sobre todo por la pérdida de masa muscular y con riesgo de síndrome metabólico. La inmovilidad también puede producir un balance nitrogenado negativo por la pérdida de masa muscular. A nivel de otros sistemas, pues a nivel genitourinario, un paciente que está inmovilizado puede desarrollar incontinencia urinaria por disminución o sea, igual que como la sarcopenia en otros músculos, también el suelo pélvico va a verse afectado. Entonces ya no hay un buen control de los esfínteres. Esto va a generar infecciones urinarias, la presencia de necesidad de repente colocar sondas y, bueno, también a nivel vesical la presencia de litiasis urinaria. A nivel del sistema nervioso, hay un deterioro cognitivo acelerado por falta de estimulación. Y esto va a generar mayor riesgo de delirio, ¿no? Muchos pacientes están en cama, peor si es que no hay una buena iluminación, pues no sabe, y a ustedes les habrá pasado que a veces uno cuando está en cama no sabe exactamente qué hora es, y un adulto mayor peor, se desorienta, puede ser la mañana, la tarde, esto puede acentuar el delirio. Y, lógicamente, yo les digo a los pacientes, si todo el día está en cama, está con pijama, le atienden todo en cama, lógicamente, anímicamente también el paciente percibe que es dependiente, percibe que siempre está enfermo. Entonces, esto puede generar ansiedad, depresión, aislamiento, la pérdida de autonomía, baja la autoestima del paciente. Y cuando están en periodos en la cama, pues no todo el tiempo están despiertos, ¿no? Están cabeceando, dormitan, y esto va a generar una alteración del ritmo circadiano. Entonces empiezan a hacer la inversión del sueño y la vigilia, y esto puede provocar trastornos del sueño. Y en piel, que esto sí es una de las cosas más, digamos, con más impacto, es la presentación de úlceras por presión en los puntos de apoyo. Ustedes habrán visto. Entonces tiene un alto costo sanitario, tiene un impacto emocional, físico en el paciente y en la familia. También otro tipo de infecciones cutáneas, micosis, onicomicosis, eritema del pañal. Y también hay consecuencias funcionales, lógicamente, una pérdida de la autonomía en las actividades de vida diaria, porque lógicamente si está más inmovilizado, yo me voy al extremo, en la cama, va a ser difícil que el paciente se pueda volver a bañar independientemente, que pueda de repente asearse, ¿no? Entonces va a tener que depender de otra persona. Genera una dependencia progresiva y muchas veces cuando ya la familia agota sus recursos, ya no hay personas que puedan cuidarlo, entonces llega a la inmovilidad total, entonces pues tienen que llegar a institucionalizarlo. Eso va a generar una mayor carga de los cuidadores. Un paciente en estas condiciones va a necesitar un cuidador prácticamente 24 horas del día. Entonces, finalmente, puede aumentar el riesgo de que el paciente a corto o mediano plazo vaya a llegar a la mortalidad. Entonces, cuando hablamos de inmovilidad, podemos hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ¿a qué va encaminada la prevención primaria? A mantener la movilidad del paciente en su estado basal, incluso mejor. Entonces, la idea es que si ya veo que hay alguna enfermedad que ya estoy viendo que en el tiempo va a generar inmovilidad, pues la tengo que tratar, la tengo que cortar. Valgan, de repente una artrosis de rodilla. Entonces, ¿qué pediré al paciente? Que mejore su peso, que use analgésicos, que haga terapia física. Finalmente, si la artrosis avanza, pues propendería de repente a una cirugía de reemplazo articular. Entonces, la idea es mantener y evitar la inmovilidad. Cuando ya es secundaria, cuando el síndrome de inmovilidad ya se ha establecido, pues hay que hacer adaptaciones en el entorno que favorezcan en lo que se puede el desplazamiento. Entonces, para mí, si por ejemplo este paciente que les decía de artrosis de rodilla, por lo menos, si es que por circunstancias no se puede operar, de repente una artroplastía de rodilla, de repente hacer su vida en ritmo cama-sillón. O sea, que la mayor parte del día permanezca en la silla con levantamientos periódicos para evitar complicaciones, pero, por ejemplo, no llega al encamamiento. Entonces, siempre mantener la autonomía, por lo menos la movilidad mínima. Eso sería en prevención secundaria. Vamos a prevención terciaria. En prevención terciaria ya es un paciente que lamentablemente ya se instauró el síndrome de inmovilidad, entonces vamos a tratar las complicaciones del cuadro. Este es un algoritmo para ver cómo sería el manejo.
Entonces ahí se instala el cuadro, vemos el tiempo si es aguda o crónica, vemos si ha sido aguda o ha sido progresiva, dependiendo. Si todavía deambula, podemos hacer algunas actividades para evaluar su funcionalidad, como la prueba del SPPB y la velocidad de marcha. En el caso de que ya el paciente ya está perdiendo la movilidad, lógicamente tenemos que buscar todo lo que hemos hablado respecto a todas las posibles causas que teníamos que cortar para evitar que el paciente llegue a la inmovilidad completa, identificando las complicaciones como la sucesión, represión, rigideces, todo lo que hemos hablado por aparatos y sistemas. Lógicamente, si hacemos una buena evaluación y un buen planteamiento de intervenciones, podemos hacer que sea reversible. Reversible con algunas otras medidas que vamos a ver luego. Básicamente siempre se va a basar en una intervención multicomponente, ejercicio, valorar la medicación. Si es que fuera una artrosis, tendremos que hacer la cirugía. Si es una catarata, la cirugía. Hay que corregir déficits, por ejemplo, auditivos o visuales. La parte nutricional, de repente, si no hay apoyo familiar, pedir suplementos nutricionales. Favorecer ambientes seguros. Y es que no, si no se puede, pues ya sería el tratamiento de las complicaciones, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál sería nuestra intervención si ya tenemos un paciente que está entrando en este proceso de dismovilidad? Entonces, lo primero es tratar la causa, buscar, es lo que les decía. ¿Es la artrosis? ¿Ha sido una fractura? ¿Ha sido de repente una neuropatía diabética? Entonces hay que buscar la causa y tratar de corregirla. Luego vienen los protocolos de movilización temprana en pacientes inmovilizados, o sea, evitar, si ya está en el proceso, entonces lo que tengo que hacer, instaurar un régimen, una intervención, ya sea a nivel hospitalario o domiciliario, para cortar. Ya vamos a ver cuáles son estas intervenciones. Sí, además de esto, podemos instalar el uso de ayudas o adaptaciones en el hogar, o sea, mejorar ambientes seguros y la prescripción de repente de algunas ayudas como bastones, andadores, sillas de ruedas. Y finalmente, la prevención de las complicaciones ya como prevención terciaria. Entonces, cuando hablamos de la intervención, sobre todo de ejercicios para el síndrome de dismovilidad, el objetivo es recuperar la situación basal previa, ¿no? En lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que la forma que nos podemos idear más de un síndrome de inmovilidad es un paciente que, por ejemplo, sufre una infección, una enfermedad que lo va a obligar a estar unos días en cama. Sería una idea, más o menos, para que ustedes se den cuenta cómo se inmoviliza. Entonces, lo primero, el paciente está en cama, ¿no? Entonces, por lo menos, imagínense que ustedes son internos y están en la hospitalización y el paciente está con neumonía. Lógicamente, las primeras 24, 48 horas no haremos nada, pero pasado ya la etapa aguda de la enfermedad, ya empezaremos los cambios pasivos, cada 2 horas, movilizar, evitar que haga contracturas, evitar que haga úlceras por presión. Entonces, serán ejercicios pasivos, es decir, el mismo evaluador evaluará si hay espasticidad, si hay contracturas, cómo están las posiciones viciosas, y activos, cuando el paciente mismo se le pide que mueva las rodillas, mueva los tobillos, abra y cierre las caderas, entonces ya va haciendo algunos movimientos estando en la cama, ¿no? Lo ideal sería pues que haya un terapista, pero lógicamente esos hospitales no tienen este tipo. ¿Y qué pasa si esto es en casa, no? Tenemos a una persona mayor que por alguna condición ha tenido que estar en cama unos días, entonces está resfriado, está con una neumonía, no lo sé, o ha salido de la hospitalización. Entonces, igual, propendemos los cambios cada 2 horas, a ejercicios activos y pasivos, ¿ya? Primero en cama, es la primera etapa. Una vez que ya se logra hacer, que serán pues un par de días, pasamos a la etapa de sedestación en sillón. O sea, tenemos que sacarlo a toda costa de la cama, sea en el hospital o sea en casa, como les decía. Entonces, lo que vamos a enseñar primero es la transferencia de la cama a la silla. Lo ideal sería un terapista, porque los terapistas físicos tienen algunas técnicas. Por ejemplo, no prima mucho el peso, el volumen del paciente, sino la técnica, cómo se hace la transferencia de la cama a la silla, con una postura correcta, con el tronco erguido y la cabeza alineada. Inicialmente vamos a hacer ejercicios, ahí como están viendo en la primera figura, sentados al borde de la cama, ¿no? Esa es la segunda etapa, ya ejercicios en sillón o al borde de la cama. Luego viene la primera etapa de la bipedestación, o sea, ya vamos a hacer que el paciente empiece a caminar, primero ayudado por 2 personas, un andador progresivo, evaluando sobre todo el equilibrio en un pie y en otro pie, en forma alterna. Entonces, la idea, por eso es que cuando ustedes ven el SPPB, se evalúan las posiciones de tandem y semitandem, que son parte también de la intervención en ejercicio. Entonces, logramos que ya empiece a pararse.
Luego que ya notamos que ya tiene la posibilidad de pararse, soportar su peso en posiciones de tandem, semitandem, pasamos a la etapa de recién de la deambulación. Entonces, acá empezamos ya a caminar diariamente, en forma progresiva, con pasos cortos, haciendo lo que se llama reeducación de marcha, o sea, que la marcha se haga consciente, colocando primero el talón, luego la punta, entonces usan los terapistas. Puede ser al inicio con ayudas, puede ser de repente un andador. Entonces, esto llamamos reeducación de marcha. Entonces, como comprenderán, no hay que ser tan entusiastas, porque a veces pasan, ya le estoy haciendo caminar a mi mamá, y salió del alta hace 2 días, pero el entusiasmo de querer verla caminar, ya le hacen caminar y muchas veces se les cae. Entonces, como ven, hay un proceso también, encamamiento, sillón, bipedestación y deambulación. Entonces, una vez tiene que cortarse cada etapa para pasar a la siguiente, porque no podemos tener complicaciones. Finalmente, ya viene pues la etapa de mantenimiento. Hay que fortalecer los músculos antigravitatorios. Ahí agregamos ya otras cosas como ejercicios respiratorios, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Entonces, la idea es que esto sería siempre en coordinación con el tecnólogo, con el tecnólogo de terapia física. Entonces, esto se puede hacer en casa y también se puede hacer en la hospitalización. Ahora, cuando hablamos de ayudas técnicas, siempre les he dicho que la ayuda técnica tiene que ser prescrita por un profesional entrenado, tiene que ser el paciente entrenado en la ayuda del bastón, porque muchas veces, o de las ayudas, porque muchas veces cuando por iniciativa alguien le compra y le da, por ejemplo, un bastón, una muleta, el paciente puede tener riesgo de caerse incluso porque no ha sido entrenado. Si hablamos de bastón, el bastón soporta entre un 15 a 20% del peso. O sea, si el paciente va a requerir más, no va a ser tributario de un bastón. Siempre se utilizan al lado contralateral del lado afectado. Si tiene una artrosis de rodilla derecha, entonces el bastón va a la izquierda. Son cosas, detalles. La altura tiene que ser individualizada a la talla del paciente. Yo digo a los pacientes como que fuera el tercer brazo. Entonces no puede estar ni muy flexionado el codo ni muy extendido. Entonces, eso lo entrena el terapista, sobre todo ocupacional. Está indicado sobre todo para patología articular y neurológica cuando hay dolor articular secundario, sobre todo en la marcha. Entonces, cuando hay inestabilidad o cuando hay deformaciones, o también cuando hay déficits sensoriales, sobre todo visuales. Entonces, los bastones hay de diferentes formas, pueden tener de 1 punto, de 2 puntos. Entonces, la idea es entrenar al paciente. Cuando usamos una muleta, como el segundo caso, o una canadiense también, son conocidos el bastón inglés, como el que tenemos ahí acá. Se utiliza sobre todo cuando hay debilidad muscular en ambos miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, en pacientes poshospitalizados, cuando hay posibilidad de apoyar los miembros inferiores y sobre todo cuando está alterado el equilibrio. Entonces, la idea es que pueden aguantar más el peso, proporciona más sujeción, son más estables y hay de 2 tipos, las que se ajustan al codo y las que se ajustan en la axila, como la que estamos viendo en la figura. Entonces, el problema de estas de la axila, el problema es de la presión, al comprimir la axila puede haber lesiones del plexo braquial y eso es un poco complicado en personas mayores. Por eso es más, no logré ponerles la figura ahí, pero mejor es el canadiense, el que tiene un soporte a nivel del brazo, es mucho más estable, más recomendado. Entonces, el uso aumenta el gasto de la energía en la deambulación hasta un 60%, entonces tiene más apoyo que el bastón, por ejemplo. Cuando hablamos de andadores, se recomienda su uso cuando hay periodos prolongados de inmovilidad, o sea, para iniciar. Cuando hemos visto esta etapa para la rehabilitación, para retomar la marcha, es uno de los más indicados, da mayor soporte. Aguanta más peso, pero requiere también más coordinación. Hay diferentes tipos, incluso hay algunos que tienen su asiento, algunos que son plegables, algunos que tienen ruedas, pero ojo que los de ruedas requieren mayor coordinación. Entonces solamente es cuando hay dolor, cuando no permite que el paciente levante el andador, porque lo ideal es que levante, avanza, levanta y avanza, levanta y avanza. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene una lesión en el codo, en el hombro? Entonces no puede hacerlo. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente empujar con las ruedas, pero tiene que haber bastante coordinación en este aspecto. Lo que hace es, como le decía, la marcha en 3 tiempos. Primero avanza el caminador, el andador, después uno de los miembros, luego el otro miembro y luego así sucesivamente. Se hace en 3 tiempos. Las sillas de ruedas tienen que adaptarse mucho a la constitución del paciente y al tipo de discapacidad. Entonces, yo siempre les digo, la silla de ruedas es un aditamento de transporte. Son muy pocas las sillas de ruedas que tenemos en nuestro medio que puedan permitir que el paciente permanezca tiempos prolongados. Entonces, lógicamente, en
En Lima hay, en otros países hay variaciones increíbles de las sillas de ruedas, ¿no? Entonces, donde el paciente puede permanecer. Pero las que tenemos comúnmente, por ejemplo, en los hospitales para transporte y la que está más económicamente alcanzada de los pacientes, pues son estas sillas que solamente son de transporte. Porque permanecer mucho tiempo puede, bueno, finalmente se malogra la silla, pero en el transcurso puede producir lesiones en los pacientes, como úlceras por presión. Muy bien, eso es para el movimiento. ¿Y cómo hacemos la prevención de las complicaciones que hemos visto que son por aparatos y sistemas? Entonces, es una lista de algunas cosas que podemos hacer si nuestro familiar, nuestro paciente empieza en este proceso de inmovilización. Como ya le digo, lo más temido, creo yo, son las úlceras por presión. A lo que le decían antes, escaras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más efectivo es la prevención. Y eso lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Otras son las complicaciones musculoesqueléticas, de hecho posturas viciosas, entonces lo que hay que hacer, alinear al paciente, mantener rangos articulares, una movilización precoz, hacer ejercicios activos y pasivos. Finalmente, si es que ya empezamos la etapa de movilización, las ayudas técnicas, bastones, andadores. Complicaciones cardiovasculares, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días tenemos que tener el control de las funciones vitales. Si el paciente tiene varices de miembros inferiores, insuficiencia venosa, la colocación de vendajes. En el caso que el paciente tiene factores de riesgo, la administración de heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica. En el caso de complicaciones respiratorias, para evitar que este problema de la acumulación de secreciones se dé, hay que tener una buena hidratación del paciente. Si es necesaria una buena terapia respiratoria, tiene que estar sentado el paciente porque así ventila mejor. Tiene que tener, si es que es posible, ya vemos que hay acumulación de secreciones, un terapista que haga drenaje postural, ejercicios con el espirómetro. Y en cuanto para evitar las complicaciones gastrointestinales, lógicamente el paciente ya tiene que estar sentado. Tenemos que darle una dieta suficiente, equilibrada, rica en fibra, porque necesitamos que no haga estreñimiento, variada, que sea de fácil digestión y absorción. La idea es que sería fuera de la cama el ideal, ¿no? Al menos en la etapa en la cual ya pueda el paciente por lo menos estar en un sillón al lado de la cama y empezar ya a comer. La idea es que también sea una comida agradable al gusto, agradable a la vista, y la idea es que sea de todos modos en compañía. Entonces, a nadie le gusta comer en un hospital echado con una bandeja y mirando a los demás que son pacientes que están enfermos también, ¿no? Entonces, en cuanto se pueda, incluso, por ejemplo, en el hospital, no sé si ustedes habrán conocido, ya creo que no, en el hospital del seguro los ambientes que tenían 5 camas, tenían una mesa circular con las 4 sillas para que el paciente, en cuanto ya se estuviera levantando, ya pudiera ir a comer ahí, pero eso lo han sacado hace muchos años. Entonces, eran unas ideas que yo creo que se adelantaron a su tiempo, pero lamentablemente no han sido aprovechadas en su momento. Pero si ustedes en casa hay esa posibilidad, ya empezar a sentarlo, llevar de repente el sillón al lado de la cama, ya ponerle una mesita y alguien acompañar al paciente. Eso va a mejorar mucho, incluso su apetito. A nivel de complicaciones genitourinarias, lógicamente, pues la hidratación es importante para evitar la formación de cálculos. Tenemos que propender a una adecuada micción, la condición de intimidad. Si el paciente pudiera movilizarse, pues tendrá que ir al baño. Si no, de repente utilizar un urinario portátil. Y si no, finalmente, pues tendremos que utilizar una chata. En el último caso, pues tendríamos que ver la propensión de utilizar pañales. Y esa es una práctica que lamentablemente en nuestros hospitales, por la falta de personal, se ha propagado mucho, ¿no? Todo el mundo entra, adulto mayor, lo primero que le piden, además de su pijama, su utilización, pañales. ¿Por qué? Porque no hay personal que cuando no esté el familiar lo vaya a llevar al baño. Entonces, ¿qué hacen? Pañales a todos, ¿no? Entonces, no sería lo mejor. Problemas psicológicos, ya hemos dicho, la idea es expresar sus sentimientos, animar a compartir emociones, explicarle que esto va a ser temporal, que va a volver a su rutina, tiene que expresar los temores, los miedos que tengan. Por eso es que las unidades de hospitalización de geriatría pues siempre tienen un psicólogo, por ejemplo. Muy bien, ahora vamos a pasar a un término que me pareció interesante siempre colocarlo en esta parte, que es el deterioro funcional hospitalario. Es una forma de evaluar también el síndrome de dismovilidad que se presenta en la hospitalización. Entonces, muchas veces pasa, ustedes ven así a estos dos pacientes de la izquierda,
que están caminando, uno sin bastón, uno con ayuda, que por alguna condición, una cirugía, un procedimiento, una infección, una caída, no lo sé, una descompensación metabólica, pasó un tiempo hospitalizado, más o menos, pero ustedes se habrán dado cuenta que el adulto mayor muchas veces no sale en las mismas condiciones como las que entró. Muchas veces entró caminando, entró con una pequeña ayuda técnica y finalmente sale inmovilizado, esperando en una silla de ruedas. Incluso lo tienen que llevar a casa en una ambulancia. Entonces, a esto llamamos deterioro funcional hospitalario. Entonces, es un deterioro físico, funcional, que se asocia al tiempo de hospitalización. Es la aceleración del declive funcional y ahora se está agregando incluso hasta un deterioro cognitivo que resulta de este proceso de hospitalización. O sea, situaciones que no estaban presentes al momento del ingreso. Lo bueno es que el deterioro funcional hospitalario, cuando es detectable a tiempo, puede ser modificable. De allí la importancia de buscar, de manejar. Y no solamente, muchas veces nos preocupamos de, por ejemplo, si estuvo hospitalizado, de que salga bien de la neumonía, que pase la celulitis, la infección urinaria, que compense su diabetes, pero nos olvidamos de esta otra parte, de la parte funcional. Es decir, cómo estaba antes de su hospitalización y cómo lo estamos mandando a casa. Entonces, muchas veces las intervenciones tienen que ser una atención geriátrica especializada, pero como en nuestro país la cantidad de geriatras no nos da como para que tengamos que tener en todos los hospitales, lo que nos queda es a los de otras especialidades, y así como ustedes que se están preparando para empezar sus actividades como médicos, de repente durante el salud, es saber de estas situaciones que a veces nos ganan. Esta deterioro funcional es bastante frecuente. Dice, las estadísticas dicen entre 35 y 70% de los pacientes mayores de 60 años ya hospitalizados. Miren que no hay estadística. Entonces, un buen tema también para hacer una investigación. Por ejemplo, saber qué porcentaje de los pacientes que se hospitalizan desarrollan este cuadro durante la hospitalización. Bueno, y hay dos etapas, ¿no? Este tipo de inmovilidad asociada a la hospitalización se produce incluso antes de que se hospitalice. Entonces hay una etapa prehospitalaria y una etapa intrahospitalaria. En la etapa prehospitalaria son los días previos, porque lógicamente uno no va de frente a hospitalizarse. Primero está una situación en casa, no se puede, de repente va a la atención primaria. Entonces hay un tiempo en el cual el inicio agudo de la enfermedad hace que vaya perdiendo capacidades funcionales hasta que ingresa al hospital. Lamentablemente, esta etapa previa es la menos modificable, ¿ya? Yo no diría no modificable, yo diría menos modificable, a diferencia de la etapa intrahospitalaria, que es el declive que se produce en la misma hospitalización. Es más modificable que la primera etapa si se trata tempranamente. Quizás porque tenemos más recursos también. A ver, ya. Este es un estudio hecho por el doctor Lama, para ver lo que son factores pronósticos de mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria y deterioro funcional asociado a la hospitalización en adultos mayores. Entonces, él evaluó esta situación de hospital en 360 pacientes mayores de 60 años en el 2019. O sea, tiene buen tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Dice que la hipoalbuminemia, ¿no? O sea, que el paciente en sus exámenes, la hipoalbuminemia y el estado de deterioro funcional, o sea, de dependencia funcional, que ya tenía el ingreso, fueron los factores pronósticos de desenlace primario de mortalidad y estancia prolongada, ¿no? Y algunos síndromes geriátricos, como el delirio, la substerrepropresión y el deterioro cognitivo, se asociaron con un desenlace secundario de mortalidad, estancia prolongada, y aquí está el punto, deterioro funcional hospitalario, ¿ya? Entonces, son temas que también ahora están empezando a evaluarse. Este es otro estudio, dice prevalencia de deterioro funcional hospitalario en población adulta mayor en un hospital de Colombia. Entonces, ellos evaluaron para ver, es una población un poquito ya más grande, no la estoy viendo bien, pero es un poco más grande, para ver, aquí está, 1,055 personas, ¿no? En este hospital. Entonces, evaluaron en casi 2 años la prevalencia de deterioro funcional hospitalario. Y encontraron en estos 41.14% de los pacientes desarrollaban el deterioro funcional durante la hospitalización. ¿Y cuáles los principales factores asociados a esta situación?
han sido la estancia hospitalaria, claro, lógicamente que cuanto más prolongada va a ser más probable que lo desarrolle, si el paciente estaba con algún grado de desnutrición y si el paciente durante la hospitalización desarrollaba delirio. Entonces son esas tres condiciones que ellos vieron que se asociaban. Entonces son temas bastante interesantes, que hay poco, pero es importante poderlos revisar. ¿Por qué? Porque son cosas que vamos a ver todos los días, ¿no? Entonces, en conclusión, diríamos que el síndrome de inmovilidad es uno de los grandes síndromes geriátricos. Desde el 2002 ha ido cambiando su redefinición clínica, planteándose ya no el término de inmovilidad, sino de dismovilidad. Y hemos dicho que no es un estado, es un proceso. Tiene múltiples etiologías por aparatos y sistemas, de fármacos y demás. Y lo más importante, tiene consecuencias variadas, habíamos dicho, por aparatos y sistemas. Una de las más frecuentes y de consecuencias de coste alto son las úlceras por presión, que vamos a ver en un momento. Disculpe un ratito. Ya. Y el deterioro funcional hospitalario, como una cosita aparte que les he puesto ahí, que tiene una alta prevalencia y graves consecuencias, sobre todo en pacientes frágiles. Entonces, de ahí también la importancia, porque si bien es cierto en lo que he mencionado, no he mencionado fragilidad, pero hay algunos estudios que podrían decir que si evaluamos fragilidad, un paciente se hospitaliza frágil, ojo, que ahí tenemos que tener alarmas, porque este paciente se va a inmovilizar y tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, porque muchas veces nos preocupamos. Entra el paciente, se hospitaliza, recuperamos de la neumonía, lo mandamos a casa y después ni siquiera nos enteramos qué pasó. Y muchas veces este paciente se inmovilizó, lo tuvieron que hospitalizar nuevamente, le salieron úlceras por presión, tuvieron que tener más costo, contratar cuidador, institucionalizarlo. Y ven el impacto, quizás en nuestro país todavía ese impacto no va directo al sistema de salud, sino a la familia. En otros países no, en otros países si pasa esto, pues quien tiene que asumir es el sistema de salud. Entonces, yo creo que en algún momento las políticas van a ir cambiando, pues y esto lo va a asumir el Estado. La hospitalización de ancianos en un hospital, sí, que no tenga una unidad geriátrica, porque estas unidades geriátricas, ahí sí, en las unidades geriátricas ese es el principal problema, la principal situación que tenemos que lidiar cada día. Y ustedes han visto que cuando les hice ver el video de este servicio geriátrico, decían que el paciente se vaya en las mismas condiciones o en mejores condiciones como las que entró. Entonces, esa sería la idea. Y como no hay geriatras, no hay unidad de geriatría, la idea es que el personal de salud se capacite, internos, de todas las enfermería, medicina, terapia física, todos vayamos con la idea de cortar esta situación. Bien, no sé si ahí tienen alguna pregunta. Muy bien, vamos a ir rapidito con la última parte para ya terminar. Vamos a hablar un poquito de justo esta complicación que es el síndrome que genera la inmovilidad, que son las úlceras por presión. O sea, alguna vez ustedes lo habrán visto, las úlceras por presión son lesiones de origen isquémico, ¿no? Que se localizan en la piel y el tejido subyacente, que se producen por una compresión de la prominencia ósea con otra presión, que podría ser el colchón, la silla, con fuerza, sobre todo de cizallamiento. Es una salud muy, muy frecuente, que tiene alto coste sanitario. Se puede prevenir, lo más importante. En España, en 2013, fue un estudio nacional justamente para prevalencia de úlceras por presión, encontró, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, 22%. Hay algunos estudios en Sudamérica, en Brasil, 44.1%, Chile, 38%, sobre todo en las unidades donde hay más inmovilidad, donde el paciente no se moviliza, las unidades de cuidados intensivos. En Perú hay algunos estudios de prevalencia que dice que podría ser entre el 11.4 y 16% en unidades de hospitalización, no en UCI. Entonces, también es importante saber eso. Muy bien. Y esto es para repasar lo que pasa en la piel y por qué se producen las úlceras por presión. Los cambios que se producen en la piel que envejece, ya hemos visto, el grosor de la epidermis es más delgada, más frágil, hay algunos cambios a nivel endocrino, hay reducción del número de células de Langerhans, con una disminución de la respuesta inmunitaria, hay menos elasticidad porque hay fibras de colágeno y la elasticidad consecuente aumenta la susceptibilidad de las lesiones. Entonces es una piel más flácida, que tiene más tendencia a las arrugas, hay a la presentación de úlceras por presión y otro tipo de lesiones. Hay aumento de la sequedad, es una piel más seca, aumenta la permeabilidad favoreciendo el paso de la humedad del exterior hacia el interior y una disminución de las fuerzas de fricción.
Entonces, ¿por qué se producen las úlceras por presión? Entonces, lo primero es como en esta primera figura que estamos poniendo ahí, hay una presión que ejerce alguna cosa externa. Puede ser la silla de ruedas, puede ser la cama, o sea, me refiero al colchón. Entonces, ¿qué va a producir? Esta fuerza actúa de forma perpendicular con la piel y esto va a provocar un aplastamiento de los tejidos y sobre todo de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la presión capilar que oscila entre 16 y 32 es superada con una presión, por ejemplo, de 17 miligramos de mililímetros de mercurio, y esto va a hacer que ocluya el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, al producirse esta presión de tipo perpendicular a la piel, va a producir compresión de los capilares de estos vasos sanguíneos, provocando hipoxia, y si la hipoxia no se alivia en el tiempo, se va a producir una necrosis del tejido. Luego, una vez que ya se instaló la isquemia, se produce fuerzas de cizallamiento. Primero, de fricción. Es una fuerza que va tangencial a la piel, o sea, paralela a la piel, produciendo roces. Entonces, por arrastre. Entonces, si tenemos un paciente que ya tenía compresión y a eso arrastramos, por ejemplo, al tratar de movilizarlo, vamos a generar el otro punto. Finalmente, el cizallamiento, que combina esa fuerza de presión y de fricción, que se van a producir ya la lesión de la piel, con una ruptura. Y si a eso agregamos que el paciente, por ejemplo, está en un microclima de humedad, que podría ser, por ejemplo, el pañal, entonces va a generar ya incluso mayores complicaciones, incluso la sobreinfección de las úlceras por presión. Entonces, las principales fuerzas: presión, fricción, cizallamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos dicho, aumenta la presión, ocluye vasos sanguíneos y linfáticos, esa zona se vuelve hiperémica, se produce una isquemia, y usted sabe que cuando hay isquemia se produce más acidosis en la zona. La acidosis va a hacer que aumente la permeabilidad capilar, mayor edema, y esto va a producir una disfunción de tejidos subcutáneos. Se va a ver una hemorragia, células inflamatorias, ya producen detritus tóxicos, y si allí se agrega una sobreinfección, la presencia de bacterias. Entonces, esto se va a producir una necrosis de los tejidos subcutáneos y finalmente una necrosis de la piel. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son los que van a tener mayor riesgo? Entonces ya nos vamos pensando y vamos haciendo pensar que cuanto el paciente pese menos, va a tener mayor probabilidad de úlcera por presión. Entonces, un índice de masa corporal de peso bajo menor de 18.5 tiene más riesgo que un paciente que esté eutrófico o que esté con sobrepeso leve. Sospecha de fragilidad sarcopenia, lógicamente, disminución de la ingesta alimentaria, paciente con desnutrición, deshidratado, es más probable que haga úlceras por presión. El que está menos movido, ya está entrando en problemas de inmovilidad, los que están, algún problema que limite su ingesta alimentaria, comorbilidades como la diabetes, enfermedad renal, el estado de conciencia comprometido, un paciente soproso, un paciente en coma, pues lógicamente va a ser más probable que haga úlceras por presión. Situaciones como la incontinencia urinaria o fecal, por este microclima que habíamos dicho que va a provocar las escamas de la piel, va a aumentar el riesgo, y lógicamente que la historia de úlcera por presión aumenta más el riesgo. ¿Por qué? Una vez que una úlcera por presión cicatriza, la piel cicatricial ya no vuelve a ser igual, ya no tiene la misma identidad que tenía cuando estaba sana. Entonces, esta úlcera por presión en cualquier momento nuevamente se puede abrir. ¿Y dónde se localizan las úlceras? Entonces, lógicamente, depende del paciente en qué posición está, dónde habría puntos de presión. Acá tenemos el decúbito dorsal. ¿En qué áreas podría ser? Lo más temido, yo diría, serían las de talón y la del sacro. En niños pequeños, también a nivel del occipucio, ¿no? En la cabeza. Y también a nivel de las rodillas, en la parte interna, porque entre las dos rodillas puede haber presión. Igualmente que a nivel de los maleolos. Si es de decúbito lateral, que lo tenemos sobre todo en 90 grados, que no es lo ideal, debe ser el lateral solamente 45-50 grados, puede ser en las orejas, en el acromión, en el hombro, en el codo, en la cadera, en los cóndilos femorales, en los maleolos. Y si por A o B este paciente en prono, ustedes sabían que en la época de la COVID se ha estado pronando a los pacientes, pues también tenemos otro problema, porque ahí puede haber úlceras por presión en la nariz, en las mamas, en los genitales, en las rodillas y en los dedos del pie. Y clasifiquemos ahora las úlceras por presión. Entonces, las úlceras se clasifican de acuerdo a la profundidad y a la lesión de los tejidos que se afectan, ¿no? Entonces, hay algunos sistemas, este sistema europeo clasifica las úlceras por presión como categoría 1,
eritema no blanqueable. Entonces, una piel que está intacta, o sea, no hay solución de continuidad, está enrojecida, pero al dejar de comprimirla, no se blanquea. ¿Ya? Generalmente se presentan prominencias óseas. Estamos viendo un talón, por ejemplo, ven el talón rojo, han dejado de que ya no esté comprimido y la zona roja se mantiene. Puede ser dolorosa, a veces se puede poner dura, a veces suave, a veces puede estar más caliente, dependiendo de la situación del paciente. ¿Ya? En esta situación puede haber un poquito de edema, pero no hay solución de continuidad. Es un grado, digamos, un eritema no blanqueable. Nivel 1. Categoría 2 es una úlcera de espesor parcial. Entonces aquí, como lo dice, el espesor de la dermis puede estar comprometido en diferentes grados, puede incluso haberse solución de continuidad. Muchas veces hay que ver el lecho de la herida, puede estar rojo, puede estar rosado, puede haber esfacelos. Entonces, prácticamente encontramos ya solución de continuidad o la presencia de flictenas. Categoría 3, ya decimos pérdida total del grosor de la piel. Entonces ya se ha perdido todo el tejido dérmico, entonces ya podemos evidenciar en el lecho de la úlcera grasa subcutánea. En algunas situaciones incluso podemos ver, dependiendo de la zona donde esté, podemos ver huesos, tendones, músculos. ¿Ya? Ay, perdón, en esta parte está profunda, pero no vamos a ver tejidos tan profundos como tendones y músculos que sí lo vemos en la última etapa. Entonces puede presentarse también esfacelos, puede haber tejido necrótico dependiendo si ha habido sobreinfección. En este tipo de úlceras podemos presentar cavitaciones, o sea, podemos ver tunelizaciones que unen una úlcera cuando limpia, introduce la tijera o introduce la pinza y muchas veces estas úlceras se comunican, entonces hay tunelizaciones. Y aquí sí, ahí acá sí, ya se perdió la totalidad del espesor del tejido de la piel y el subcutáneo, entonces ya hay exposición de huesos, tendones, músculos, ¿no? Incluso puede haber tejido necrótico que puede estar húmedo. A menudo también, igual que en el caso anterior, pueden haber mayor cantidad de tunelizaciones y cavitaciones. Entonces la profundidad es mayor, ¿no? Entonces va a depender de la zona donde nos encontremos. Entonces yo he encontrado a veces una úlcera por presión, por ejemplo, en la zona de la espalda, un paciente que se había operado de la columna, que era terrible porque prácticamente podía ver todas las vértebras. Entonces hay otros pacientes en la zona sacra también que están bastante, con el hueso bastante expuesto, también se puede ver ya incluso el hueso. Entonces en estos casos incluso podemos pensar incluso en la evaluación ante la posibilidad de infecciones y llegar incluso hasta la osteomielitis. Entonces, cuando hablamos de úlcera por presión, pues ya hemos visto qué pacientes estarían en riesgo. O sea, desde que entra el paciente hospitalizado o desde que el paciente que ustedes ven en casa sale de alta, por ejemplo. Entonces vamos a ver que tenemos que evaluar en la historia clínica. Hay que hacer una escala que nos permita ver si este paciente tiene riesgo de úlceras por presión o no, para ver en qué pacientes vamos a tener más cuidado o no. En la hospitalización, quien hace la evaluación de riesgo de úlcera por presión es el personal de enfermería. Entonces, si ustedes quieren saber, revisan la historia y en la úlcera, mejor dicho, en la historia clínica van a encontrar las escalas. O sea, hay hospitales que utilizan la escala de Norton y otros que estudian o que presentan la escala de Braden. Entonces, sea cual fuera, ustedes pueden revisar la historia y ver si este paciente. Entonces, en muchos hospitales, por ejemplo, en salud, cuando hay un paciente con alto riesgo, le ponen en la cabecera está su nombre y hay una etiqueta roja que dice riesgo alto de úlceras por presión o riesgo intermedio si es amarillo. Entonces me parece una iniciativa interesante que han tenido las enfermeras que nos permite ayudar también. Entonces, lógicamente que ustedes dirán, pero yo no voy a atender, yo no voy a curar. Son cosas que ya ahora se han ido normando, entonces lo hace el personal de enfermería, pero nunca podemos dejar de describir, de saber si nuestro paciente tiene riesgo y si ya tiene, cómo son sus usos de prevención, cuál es el manejo que está haciendo. Entonces, vayamos a ver esta escala. Esta escala evalúa estos puntos. El estado físico del paciente, si tiene o no incontinencia, sobre todo urinaria, cómo es su movilidad, cómo está su actividad, su estado mental, y de ahí se pone un valor, un puntaje. Imaginemos que es un paciente que ha entrado con buen estado físico, ha entrado con su bastón y por una infección urinaria. No tiene incontinencia urinaria, la movilidad es completa con su bastón, puede deambular y está alerta, te da la historia, 4 puntos. Entonces, 4 puntos es de menos de acá. Ay, perdón, ahí le ponemos los 4 puntos. En el caso de que el paciente estuviera aceptable, ocasional, algo limitada, le ponemos 3 puntos. Ay, perdón. Ya, entonces luego vamos sumando los puntajes. Entonces, en el caso de que el paciente
tuviera los 4 ítems, 1, 2, 3 y 4, solo 5 ítems, 4, ¿cuánto sería? Sería 20. Entonces, más de 14, el paciente tiene un mínimo o no tiene riesgo de úlceras por presión. Vamos al otro extremo. Es un paciente que tiene estado físico muy deficiente, que tiene doble incontinencia urinaria, que está inmovilizado incluso en cama, en casa, que está prácticamente todo el tiempo en cama y está con estado de conciencia alterado. Entonces acá nos correspondería 1. Sumamos 1, 1, 1, 1, tenía 5. Entonces 5 a 9 el paciente tiene muy alto riesgo de úlceras por presión. Y así podemos ir combinando. Imaginemos un paciente que, bueno, entra en buenas condiciones, ¿no? Tiene una incontinencia ya habitual, de repente porque ha sido operado de próstata. Entonces ya tendríamos acá 4 y acá 2, ya tenemos 6. Se moviliza con alguna limitación, de repente un bastón, le ponemos 3, ya van 9. La actividad, digamos que deambula, entonces le ponemos y más 4, 13. Pero ahora por la situación está confuso, 2, son 15 puntos. ¿Ya? Entonces ese paciente estaría en la condición de ya ha aumentado su riesgo de úlceras por presión. Entonces así vamos manejando los puntajes para saber si el paciente tiene o no tiene riesgo. La escala de Braden, además de los puntos que tiene la otra, agrega una situación que es importante, la percepción sensorial y la exposición a la humedad, que me parece importante de esta escala. Entonces, igualmente, aquí sí están puestos los puntos en cada ítem, que es más fácil que la otra. Entonces, acá nos dice el riesgo bajo, si es de 15 a 16 puntos, y alto riesgo, menos de 12 puntos. Es a la inversa, la otra es cuanto más puntaje, menos riesgo, acá es al revés. Entonces, podemos utilizar. Entonces, estas dos escalas también entrarían a vuestro portafolio, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando hacemos prevención, o sea, como ya les dije, en úlceras por presión, lo más, digamos, que tiene menos coste sanitario, no solo económico, sino también en cuanto a personal, cuidadores, hospitalización y demás, es la prevención. O sea, es más barato prevenir úlceras por presión en pacientes que ya tienen riesgo que tratar cuando las úlceras por presión ya se han producido. Es terrible. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir? Primero, cuidados de la piel. Tenemos que evaluar cómo está diariamente la piel, cómo están las zonas donde están las prominencias óseas, o sea, las zonas donde se presentan más las úlceras por presión, si están húmedas, si están secas, si hay tema, si hay produjo fragilidad, si hay de repente ya un espacelo. Segundo, mantener siempre la piel limpia y seca. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que la humedad desde el microclima favorece. Entonces tenemos que ver una higiene diaria con un buen secado. Entonces, siempre evaluar la tonicidad de la piel. Entonces, en el cuidado de la piel incluso entra lo otro, que es la limpieza. Para la limpieza tenemos que utilizar jabones, sustancias limpiadoras con bajo potencial irritativo. O sea, no vamos a bañar o lavar, por ejemplo, pensando que vamos a desinfectar con un jabón antiséptico, ¿no? Que es más irritante para la piel del adulto mayor. Tendremos que aplicar cremas hidratantes, fluidas, ¿no? Entonces, que tengan una buena absorción. Entonces, a veces los pacientes piensan, por ejemplo, que es mejor colocar talcos. No, los talcos secan mucho más la piel, es mejor es colocar cremas, especialmente en esas zonas donde hay más riesgo, en las protrusiones, en las prominencias óseas. Talco lo podemos dejar de repente para las zonas que pueden generar humedad, pliegues, submamario, la ingle, la axila, ¿no? Pero para todo lo demás, crema. Y muchas veces la crema, con el clima seco que tenemos acá, tenemos que aplicar crema 2, 3 veces al día, no nos vamos a quedar con una sola. Por eso es que en la hospitalización les piden que lleven bastante crema a los pacientes. Si tenemos la posibilidad de acceder a ácidos grasos hiperoxigenados, son unas sustancias que aumentan la resistencia de la piel a la presión. Entonces son líquidos que se pueden utilizar, no los tenemos, se hacen a pedido, que podría ser otra alternativa. Nunca realicemos masajes sobre las prominencias, o sea, no masajear, por ejemplo, la zona de las caderas, la zona de las rodillas, ¿ya? Ni las zonas que se enrojecen. Entonces podemos producir ruptura de capilares y provocar que se acelere el proceso de la úlcera por presión. Hay que controlar la humedad. Del exceso de humedad, sobre todo si el paciente tiene incontinencia urinaria o fecal, son perjudiciales. Entonces tenemos que utilizar, en algunos casos, pues tendremos que utilizar necesariamente, si queremos que cure una úlcera, por ejemplo, sondas vesicales, un buen colector, un buen pañal y otros dispositivos.
Para el manejo de la presión, lo más importante es la movilización. Ahí les he puesto un relojito que es muy característico que tienen las enfermeras para cómo movilizar cada 2 horas al paciente. Un reloj que podría interesar también si lo tenemos en casa. Entonces yo sé que al paciente lo tengo 2 horas sentado, luego lo pongo, lo siento otra vez a un lado, lo echo de cúbito lateral derecho 2 horas, 2 horas al izquierdo, lo vuelvo a sentar, 2 horas lo pongo boca arriba y así voy rotando en el reloj cada 2 horas, me va a ir recordando que tengo que movilizarlo. Estos se llaman cambios posturales. Superficies especiales, podemos utilizar estos colchones antiescaras que le dicen para esta compresión alterna. Y la movilización, ¿no? Colocar, como le decía, en el reloj, tenemos la supina, siempre con almohadillado, a nivel lumbar, debajo de las rodillas, debajo de los talones, para evitar que los talones hagan uso de la propulsión, tiene que estar al aire, ¿no? Si tenemos de cúbito prono, de cúbito lateral, nunca 90 grados el lateral, 45, 50 grados, una almohada entre las rodillas, porque puede haber uso de la propulsión en las rodillas también. Si está sentado también en un sillón cómodo, acolchado, no es la silla de ruedas, almohadillado, almohadones también para los talones y el clásico reloj para el cambio postural. Estos son algunos modelos de colchones antiescaras. Entonces, ¿cómo manejamos la úlcera de presión? Entonces, yo siempre lo que les voy a recomendar que diariamente, si tienen un paciente que está con úlcera de presión, deben ver la herida. No nos confiemos, hay que entrar, si el personal de enfermería es el que está curando, por lo menos ver cómo está la herida, por lo menos cada 2 días estará disminuyendo de tamaño, tendrá más secreción, lucirá infectado, inflamado, entonces siempre. Entonces hay que ver la dimensión, si tiene cavidades, si hay, cómo está el tejido de la úlcera, cómo está el fondo, está eritematoso, esfacelado, hay tejido necrótico, está tipo una costra y ya está granulando. ¿Cómo está alrededor de la piel, alrededor de la úlcera? ¿Está íntegra? ¿Está eritematosa? ¿Está lacerada? ¿Hay eczema? ¿Hay edema? O sea, hay que describir eso. El borde de la herida es bien definido, es irregular, tiene forma de cráter, está calloso, está macerado, ¿no? Nos va a decir más o menos cómo va la evolución. Y hay que saber cómo está el exudado de la úlcera, o sea, qué drena. La cantidad es mínimo, es moderado, es alto, se tiene que cambiar 3 veces al día el apósito. El exudado es purulento, es hemorrágico, es seroso. También tenemos que oler, porque lamentablemente también eso nos va a permitir saber si hay sobreinfección. Y bueno, otros signos de infección que pueden ser a nivel local, o sea, alrededor de la herida, puede haber eritema y demás, o también puede haber signos de infección sistémica, o sea, que haya rebasado la barrera de la piel y esté produciendo una sepsis a foco dérmico. Entonces, para el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Si tenemos una úlcera 1, esa rojita nada más que no se blanquea fácilmente, lo ideal es proteger esa piel para evitar nuevos daños, o sea, evitar que se produzca la fricción en esa zona y podemos utilizar algunos apósitos para este efecto. Humectar, pero no masajear. En el grado 2, tenemos que mantener el lecho de la úlcera húmeda y el tejido, o sea, húmeda dentro de la herida, pero el tejido alrededor de la herida seco. Entonces esto, además, minimizar el dolor y proteger del trauma, o sea, colocar apósitos, que vamos a ver luego, que nos puedan ayudar en esto, sin lesionar la piel alrededor de la úlcera. En los grados 3 y 4, pues va a ser muy variable, va a depender de si está infectada, no está infectada, si es que hay exposición de otro tejido, cómo está la secreción, si hay signos de infección. En general, para tener un paciente con úlcera de presión que queremos que salga, que se recupere, tenemos que hacer un buen soporte nutricional. O sea, hay que hacer un tamizaje nutricional. Entonces, podemos utilizar las escalas que hemos mencionado y otras que vamos a mencionar luego. Tenemos que saber que para que regenere, para que tenga una buena evolución la úlcera, tenemos que mantener entre 30 y 35 kilocalorías por kilo peso al día. ¿Ya? Así debe ser nuestra dieta. Así debemos dejar dicho para que el personal de nutrición traiga una dieta adecuada. Tenemos que aumentar el consumo de proteínas, parecido a lo que hablábamos en sarcopenia y en fragilidad. 1.2, 1.5 de gramos de kilogramo por día, pudiendo ser necesario el aumento de hasta un máximo, en algunos casos, cuando son múltiples heridas de protección, hasta 2 gramos. Minerales esenciales, zinc, hierro, cobre, que van a favorecer la cicatrización. Aminoácidos esenciales como la arginina, vitaminas, sobre todo ustedes saben, la C, la A, complejo B, y mantener hidratado al paciente, eso es fundamental, ¿no? 1 centímetro de agua kilo día o 30 centímetros kilo por peso.
¿no? Otras sustancias, quizás ya más especificado, arginina, 3 a 9 gramos, glutamina, 20 a 40, vitamina 3000 a 15000, vitamina C, 250 hasta 2000, dependiendo de los requerimientos del paciente, y algunos micronutrientes como el zinc que les había dicho, el hierro y el cobre. La idea es monitorizar el estado nutricional semanalmente. Y en general este cuadro es para ver, de acuerdo al tipo de úlcera por presión, cuál sería el requerimiento de proteínas, líquidos y calorías. En el nivel grado 1 y 2, lo que habíamos dicho, 1 a 1.2, 1.5 gramos, 35 mililitros, como habíamos dicho, igual que las calorías. Cuando son las úlceras 3, 4, estas que ya tienen mayor compromiso, exudan más, a veces infectadas, pues lógicamente va a llegar incluso hasta 2 gramos, con mayor cantidad de líquido porque está exudando y porque necesitamos reponer, igual que las calorías. Y cuando son más severas, heridas severas, incluso en algunos casos dice que se podría llegar hasta 3 gramos, ¿ya? Y con los mismos requerimientos de líquidos y calorías. En las que son múltiples, igualmente, hay que evaluar además, en las que no cicatrizan, la posibilidad de que haya hipoalbuminemia, ¿no? Y hay que dosar. Y en el caso de eso habría que suplementar incluso albúmina. ¿Y cuáles son los cuidados locales? Seguimos hecho a nivel general, hidratamos, alimentamos, movilizamos, almohadillamos, movilizamos, hidratamos la piel. Pero a nivel local, cuando ya está la úlcera por presión, va a depender. Lo principal es hacer una limpieza siempre con suero fisiológico, evitar sustancias como iodopovinona, clorexidina, oxigenada. A veces se utilizaba, yo encontraba úlcera por presión incluso hasta con esto que se llama violeta de genciana, ¿no? Morado que antes se utilizaba, o hay otros que tienen color. La idea es que no sea con color, mucho menos soluciones que tengan cloro. En caso de signos de infección, cuando ya hay un compromiso sistémico, se está viendo ya compromiso, por ejemplo, como una sepsis, lógicamente se tendrá que hacer un cultivo de la secreción, un antibiograma para elegir el antibiótico endovenoso que se tenga que utilizar. Igual, en las úlceras por grado 4, cuando hay exposición de hueso y hay sospecha de osteomielitis, igual, una muestra para dar el tratamiento de la osteomielitis. Lo más importante es el debridamiento, es retirar el tejido que está necrótico. Entonces, cuando es una zona muy grande, múltiples heridas, pues a veces tendrá que ser quirúrgico en sala de operaciones, con anestesia, riesgo prequirúrgico y demás. Generalmente es lo menos común. Luego puede ser cortante. Entonces, se hacen en diferentes sesiones, se utiliza un equipo de curación, se puede utilizar tijeras, bisturí, es más rápido, lógicamente, incluso se puede hacer al pie de la cama del paciente, pero lamentablemente es muy doloroso y hay mucho sangrado, entonces hay que tener mucho cuidado. Esto casi ya no se utiliza. A veces es necesario en ciertas zonas, sí, pero no es lo común. Lo más llamativo ahora son los debridamientos enzimáticos. Se utilizan cremas, ungüentos que tienen sustancias como la colagenasa, streptokinasa, que en ciertas sesiones se van dejando los apósitos, entonces van sacando el tejido necrótico sobre todo. Hay otro tipo que es el autolítico, es fisiológico, este es el más usado, el que tiene mejor nivel de evidencia, que utiliza el principio de la cura en ambiente húmedo. Entonces es el método selectivo, no es traumático, no es doloroso, deja apósitos en la zona de la úlcera por presión, son así como parches que se dejan con materiales con hidrogeles o hidrocoloides. Entonces, la cura en húmedo, que es esto que les estaba diciendo, tiene mucha evidencia científica. ¿Por qué? Porque es muy efectiva, es clínica, coste-beneficio, finalmente es mejor. Sí, lógicamente, el apósito es más caro, pero frente a una cura tradicional, a la cual tenemos que cambiar gasas, material todos los días, es más efectiva, porque este tipo de curas se hacen de repente cada 3, cada 5, incluso hasta cada 7 días. Entonces, la idea es que el ambiente húmedo que hace, a ver, se limpia la herida, la úlcera por presión, se saca el tejido y luego se deja el apósito. Entonces, el apósito se deja sellado, es como así como un sticker. Entonces, este apósito cumple su función en esta cura húmeda y gradualmente, ya cuando ya hay más tejido necrótico o secreciones, el mismo organismo lo va a ir liberando, entonces se va despegando, entonces ahí recién se hace el cambio. Entonces, ¿qué hace esta cura en húmedo? Hace que el proceso inflamatorio sea menos intenso, menos prolongado. Entonces, produce o favorece la proliferación de queratinocitos. Hace una diferenciación temprana de estos queratinocitos y que restaura la barrera cutánea. Entonces, proliferan los fibroblastos, hay mayor síntesis de colágeno,
Entonces se favorece la angiogénesis que habíamos dicho que se ha lesionado por la presión y una contracción más temprana de la herida. Entonces, es más caro el apósito que la cura tradicional, pero si ponemos costo-beneficio, finalmente es más rentable. Estos son algunos ejemplos. Entonces, de los materiales que utilizan en esta cura húmedo, está el poliuretano, la espuma de poliuretano, hidrocoloide y la silicona. Entonces, el que tiene mejor nivel de evidencia, como les decía acá, el hidrocoloide. Entonces, va a depender. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar poliuretano en esos puntos de presión donde hemos visto que se está poniendo rojo el taloncito, la cadera. Entonces, lo que hace es producir como una capa que asemeja la piel. Entonces, si le colocamos ese punto de presión que ya teníamos, puede estar mejor protegido. Las espumas de poliuretano tienen la ventaja de que son para heridas que tienen bastante secreción, porque absorben la secreción, pero pueden provocar alergia. Ese es un problema de este. Y el hidrocoloide, como es el que tiene mejor nivel de evidencia, permite el intercambio. Si bien es cierto, no permiten la transferencia de líquidos, pero sí de gases. Entonces, hay intercambio gaseoso. Entonces, protegen de la fricción, es como que produjeran una segunda piel. Tiene menos probabilidad de producir alergias y es para úlceras por presión con secreciones no muy abundantes, intermedias. Y bueno, la silicona ya no se está utilizando mucho, produce bastantes alergias, no se adhiere mucho a la piel y necesitaba apósitos adicionales. Muy bien. En conclusión, el método más eficaz para tratar úlceras por presión es la prevención. Entonces hay que minimizar los riesgos, especialmente en aquellos pacientes que con las escalas hemos visto que tienen probabilidades. Entonces el tratamiento contempla al paciente en su totalidad. O sea, es multidisciplinario, multicomponente. En primer lugar, habrá que determinar el grado, ¿no? Para establecer qué es lo que cómo va a ser el tratamiento. El cuidado básico incluye la limpieza, el debridamiento, la prevención de nuevas úlceras e infecciones y favorecer la granulación. No existe un apósito ideal, va a depender de cada paciente, ¿no? Dependiendo de si tiene secreción o no tiene secreción, si está infectado o no está infectado. Entonces va a depender. Entonces requiere mucha experiencia. Y hay algunas, incluso enfermería, muchas no dominan. Entonces hay que leer nosotros también para orientar. Entre los numerosos apósitos, hay decomposición compleja, a veces hay asociación, entonces se puede seleccionar el más adecuado de acuerdo al paciente. Entonces va a depender de la característica, del grado de úlcera por presión. Y hemos dicho que la hidratación y el soporte nutricional tiene que ser importante, es la clave para promover la curación de la úlcera por presión, además de todo lo que hemos mencionado antes. Muy bien, esa era la clase del día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro. ¿Cuántos han asistido? Ya, creo que están hoy día sí completos. Muy bien. No habiendo ninguna pregunta, ningún comentario, entonces vamos a terminar la clase de hoy allí. Entonces, el día lunes, por favor, el grupo de rotación a salud. El día miércoles el día de hoy en la noche estaré publicando, entre hoy día en la noche y mañana en la mañana, el material que tienen que estudiar para el día miércoles. Entonces, el miércoles va a ser una clase invertida. Muy bien. No habiendo ninguna pregunta, ya vieron que les publiqué también las tareas últimas. Ya está el video, hay un modelo de video que pueden ver allí. Ya saben que son 4 grupos, con todas son con los 4 estudiantes que ya hicieron su rotación como líderes de grupo y que son ellos los que me van a pasar el video en la fecha que está indicada. También ya está publicado lo del portafolios con todas las escalas que deben mencionar, incluso están escalas que recién vamos a tratar. Muy bien, si no hubiera alguna pregunta, todo claro. Muy bien, chicos, entonces estamos encontrándonos el día miércoles, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. Que tengan